Pasada ya esperando que lleguen las fraternidades. Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida, adelante con el informe. Pero me gustaría saber si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, sí, dice. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla compartida? Sí, Licen. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase ya hablando del proceso de la auditoría operacional. ¿Sí? De acuerdo a las normas de auditoría operacional, pues el proceso de auditoría está conformado por la planificación, por la ejecución y por la comunicación de resultados. ¿Sí? Veamos cada una de estas etapas. Empezamos por la planificación. ¿Sí? Sabemos que en forma previa a la realización de una auditoría, pues debemos efectuar el relevamiento de información, ¿no? ¿Qué información es la que debemos obtener en este proceso de relevamiento? Está el mandato legal de creación, el ordenamiento jurídico administrativo, el organigrama, la cantidad del personal, los planes de la entidad, es decir, el plan estratégico institucional y el programa operativo anual, las políticas generales, las principales operaciones, los resultados de evaluaciones referidos al seguimiento al POA, ¿sí? También tendría que ser el seguimiento al plan estratégico institucional
y las modificaciones que se hayan realizado al POA y al PI, ¿sí? Cuando hablamos del mandato legal de creación, pues debemos identificar las atribuciones, las facultades que tiene esta entidad vinculada a los productos que realiza, ¿no? Estamos hablando, puede ser bienes, puede ser servicios, en algún caso que la entidad genere, ¿no? Cuando hablamos del ordenamiento jurídico administrativo, nos referimos a toda la normativa legal aplicable, ¿sí? Eh, la misma que debemos comprender, ¿sí? Toda la normativa referente a la regulación de las operaciones de la entidad, ¿sí? Eh, Entre ellos podemos tener los manuales de funciones, manuales de procedimientos, reglamentos, etcétera. Respecto al organigrama, es importante tener el último organigrama de la entidad, ¿no? A veces las entidades pues modifican sus estructuras. Entonces es importante tener el último organigrama actualizado y además es bueno pedir siempre el documento que ha aprobado ese organigrama, ¿sí? Porque muchas veces y esto ocurre normalmente, nos dan un organigrama y resulta que ese organigrama nunca lo han aprobado, ¿sí? Entonces es bueno siempre pedir el organigrama con su documento legal de aprobación. Y siempre también es recomendable solicitar esta información de manera escrita, ¿no? Muchas veces cometemos el error, nos confiamos, les pedimos, por favor, facilíteme esta documentación. Claro, licenciado. Mañana le doy, ¿no? Y mañana, y pasado, y nunca nos dan, ¿no? Y el momento que les reclamamos, pues nos dicen, no, nunca nos han pedido, ¿no? Entonces siempre es bueno pedir de manera formal, ¿sí? A través de una nota oficial o puede ser también una notita de entrevista, ¿no? Donde esté, donde podamos demostrar que nosotros hemos pedido de manera oportuna toda esta información, ¿sí? También es necesario solicitar la cantidad de personal, ¿no? La cantidad de personal que tiene la entidad, especialmente la cantidad de personal relativa al área donde vamos a realizar nuestra auditoría, ¿sí? Hemos dicho que generalmente estas auditorías operativas se las realiza el área técnica, ¿no? Entonces, bueno, conocer la cantidad de personal que está relacionada, que trabaja en esta área. Respecto a los planes de la entidad, ya habíamos dicho, tenemos que pedir el plan estratégico institucional, tenemos que pedir el programa de operaciones anual, ¿sí? Ahí vamos a poder nosotros identificar la misión, la visión, tenemos las acciones estratégicas, las acciones de gestión, las metas de la entidad, ¿sí? Además, también debemos pedir los presupuestos, el presupuesto aprobado, el presupuesto ejecutado, ¿sí? Donde vamos a poder nosotros identificar las fuentes de los recursos, ¿no? Tenemos después las políticas generales, ¿sí? Estas políticas, bueno, tienen que ser consistentes con la misión de la entidad, ¿no? Además, con las acciones estratégicas plasmadas en el plan estratégico y con las acciones de gestión plasmadas en el POA. Después, en las principales operaciones, ¿no? Eh, que ejecuta la entidad, ¿sí? Vamos a ver los programas, los proyectos, las actividades relacionadas, ¿no? Con las acciones de gestión de la entidad, ¿no? Para que estas acciones, pues obviamente, se tienen que realizar
para que la entidad pueda generar el producto que realiza, ¿no? Esta entidad puede generar, ya hemos dicho, bienes o tal vez servicios, ¿sí? En los resultados de evaluaciones nos referimos a los seguimientos al POA, ¿sí? La entidad eh, tiene que realizar seguimientos al POA, ¿sí? Ahí tenemos la unidad de planificación. Esta unidad de planificación es la que va a realizar estos seguimientos, cómo se está cumpliendo el POA, ¿no? Generalmente estos seguimientos se los realiza trimestralmente, ¿sí? Generalmente es trimestralmente. Y en estos seguimientos, pues, se informa si se están cumpliendo los objetivos o no se están cumpliendo los objetivos. Entonces, ya estos seguimientos nos van a dar una pauta a nosotros de cómo se han ido cumpliendo las tareas programadas en el POA, ¿sí? Como les digo, generalmente hay seguimientos trimestrales y va a haber siempre un informe final, ¿no? De gestión, un informe general de cómo ha sido el cumplimiento de las metas plasmadas en el POA. Y respecto a las modificaciones al POA y al PI, también es muy importante porque bueno, se modifica el POA, ¿no? Se modifica el POA. Entonces es importante que nosotros tomemos conocimiento de esas modificaciones que se han hecho, ¿no? El PI también puede ser modificado, ¿no? Entonces es información importante que nosotros necesitamos conocer, ¿no? Es por eso que igual debemos pedir cualquier modificación realizada al PI o al POA, ¿sí? Esto con respecto al relevamiento de la información que debemos realizar, ¿no? Ahora, en base a este relevamiento de información, se va a determinar el objetivo de la auditoría, el objeto de la auditoría y el alcance, ¿sí? En el objetivo de la auditoría se debe identificar de manera clara el propósito específico de nuestra auditoría, ¿sí? Debemos siempre tomar en cuenta que cuando redactemos el objetivo, debemos considerar al objeto de la auditoría, ¿sí? Y como estamos hablando de una auditoría operativa, nuestro objetivo tiene que ser emitir un pronunciamiento, ¿no? Sobre la eficacia, la eficiencia, economía o efectividad, ¿no? Siempre en el marco de las normas de auditoría operacional, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que en la formulación del objetivo debemos considerar que su redacción debe ser clara, ¿sí? Eh, por ejemplo, el objetivo puede ser la eficacia del, y ahí ponemos el objeto de auditoría, ¿no? Que habíamos dicho que puede ser algún proceso, alguna actividad de las áreas sustantivas de la entidad, ¿sí? Se debe tratar de no colocar términos ambiguos o poco claros que que pueda dar lugar a una mala interpretación del objetivo de la auditoría. Sí, es bueno tener en cuenta siempre eso. Respecto al objeto, bueno, ya hemos hablado, ¿no? El objeto en una auditoría operacional puede ser la gestión, ¿sí? O puede ser un proceso de
las áreas sustantivas, ¿no? Alguna operación, alguna actividad, ¿sí? Del área sustantiva, ¿sí? Esos son generalmente los objetos de las auditorías operativas. Y bueno, en el alcance debemos especificar el periodo que va a abarcar la auditoría, la cobertura del trabajo, ¿sí? Para cumplir con el objetivo de la auditoría, las dependencias de la entidad examinadas, ¿no? Eh, Generalmente, bueno, como les dije, esas dependencias tendrían que ser pues las del área sustantiva, ¿no? Y bueno, además de estos tres puntos, también debemos mencionar lo que es la metodología, ¿no? ¿Qué técnicas, qué procedimientos de auditoría vamos a utilizar para lograr el objetivo de la auditoría? ¿Sí? Eh, en la norma de auditoría operacional, en la norma 231, nos señala que la auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice las normas de auditoría operacional con respecto a la planificación. ¿Sí? Eh, Como parte de la planificación, ¿sí? En la planificación debemos determinar el enfoque de auditoría. Y para determinar este enfoque de auditoría debemos utilizar una matriz. Esta es la matriz de, del enfoque que debemos utilizar, ¿sí? Tenemos ahí la descripción del objeto de la auditoría, ¿sí? Tenemos ahí los problemas, los riesgos, la focalización y ya debemos determinar el indicador de medición, ¿sí? Por ejemplo, en la descripción del objeto de la auditoría, supongamos que vamos a hacer una auditoría a la eficacia del servicio, digamos, de un hospital, ¿sí? Ese puede ser nuestro objeto. En los problemas, pues vamos a describir los problemas que hemos detectado, ¿no? A ver, si estamos hablando de un hospital, por ejemplo, un problema puede ser la demanda excesiva, ¿no? De los pacientes, ¿sí? En los riesgos, en los riesgos, podríamos identificar que no todos los enfermos, ¿sí? Que solicitan el servicio del hospital, pues puedan acceder al mismo, ¿sí? Ese puede ser un riesgo, ¿no? Eh, en el tema de la focalización, lo que debemos hacer es describir los principales procedimientos, solo los principales procedimientos, ¿sí? Referentes a esta área sustantiva donde estamos haciendo la auditoría operativa, ¿sí? No sé, un procedimiento en el hospital puede ser registro de ingresos, registro de atenciones médicas, ¿no? Puede ser también realización del diagnóstico, etcétera, ¿no? Vamos a poner ahí los principales procedimientos. Y por último, ya debemos indicar o describir aquel indicador que vamos a utilizar
para realizar nuestra auditoría operativa. Y hemos hablado, este indicador lo podemos sacar del POA si es que la entidad en su POA cuenta con indicadores e indicadores adecuadamente realizados, o caso contrario, pues nosotros como auditores debemos construir este indicador, pero debemos ponerlo a conocimiento de los ejecutivos, ¿no? Y hacernos firmar un documento donde ellos estén de acuerdo con el indicador que nosotros estamos planteando para realizar la auditoría, ¿no? En el indicador, si estamos hablando de eficacia, ya les he dicho, que la eficacia se relaciona al cumplimiento de objetivos, ¿sí? Entonces, un indicador podría ser, si estamos hablando de hospitales, en el numerador tendría que ser la cantidad de pacientes atendidos y en el denominador la cantidad de pacientes programados o de pacientes regulares, ¿no? Aplicando ese indicador, pues vamos nosotros a poder determinar la eficacia eh, de esa actividad, ¿no? De esa área sustantiva, ¿sí? Ahora, ya les he dicho también, siempre es bueno eh, elaborarse una tablita donde nos muestre el grado de cumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 40% muy ineficaz, de 41% al 69% ineficaz, del 70% al 90% eficaz y del 91% al 100% muy eficaz, ¿no? Entonces, ya vamos a saber cómo interpretar el resultado, ¿sí? Si nos sale más del 70%, pues vamos a decir que es eficaz. Si nos sale menos del 70%, pues vamos a decir que ha sido ineficaz, ¿sí? Y también es bueno que este grado de cumplimiento, una especie de tablita, que hagamos conocer igual a los ejecutivos y que ellos estén conscientes de que si el resultado sale en cierto porcentaje, pues pueden ser calificados como ineficaces o eficaces. Y también es bueno hacerse firmar ese cuadrito para que ellos sepan, para que después no nos digan, ¿por qué? Si he sacado el 51%, ¿por qué usted me ha dicho que soy ineficaz, no? Hay que decirles, bueno, mire, les hemos hecho conocer, este es lo que estamos planteando para medir la eficacia, ¿no? El grado de cumplimiento. Entonces aquí le hemos hecho conocer y usted ha estado de acuerdo, ¿no? Que si saca más del 70% vamos a considerarlo como eficaz, ¿sí? Es bueno tener ese documento también, ¿sí? Para el momento de la comunicación de los resultados, ¿sí? Para que ahí no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? No sé si hasta aquí existe alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Para nada, todo muy claro, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a ver, continuemos entonces. Como toda auditoría, ¿sí? Producto de este trabajo de planificación, debemos elaborar el MPA, ¿no? El Memorándum de Planificación de Auditoría. ¿Cuál es la estructura del MPA en una auditoría operativa? Por una parte, debemos poner la información de la auditoría, ¿no? Es decir, los antecedentes, el objetivo, el objeto, el alcance y la metodología. Después vamos a colocar el marco legal de la entidad y del objeto de auditoría. Después, en el tercer punto, la matriz de planificación, ¿no? Lo que acabamos de ver. En el cuarto punto, si es que existiría el apoyo de algún especialista.
En el quinto, la administración del trabajo y en el sexto, los programas de trabajo, ¿no? Si hablamos un poco del primer punto de la información de la auditoría, pues en los antecedentes debemos exponer aquellos antecedentes, ¿no? Que dieron origen a la auditoría, ¿no? ¿Cómo se ha originado la auditoría que vamos a realizar? Por ejemplo, puede ser una solicitud o un requerimiento de la MAE, o también podemos poner que se está iniciando este trabajo en cumplimiento al programa de operaciones anual de la unidad de auditoría interna, ¿sí? Si hablamos de una auditoría externa, pues el antecedente sería el contrato, ¿no? De acuerdo a contrato de trabajo número tanto, ¿no? Que tiene que tener la firma de auditora, ¿ok? En el objetivo se debe definir claramente el objetivo de la auditoría, ¿sí? Ya les he dicho, en la redacción debemos mencionar al objeto de la auditoría, ¿sí? Y además que se va a emitir un pronunciamiento, ¿sí? Ya sea sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de la auditoría, ¿sí? En el objeto, bueno, ya hemos hablado, ¿sí? Debemos definir claramente el objeto de la auditoría, ¿no? Que nuevamente puede ser un proceso sustantivo o la gestión también, ¿no? Eh, Respecto al alcance, ahí vamos a decir el periodo que abarcará la auditoría, la cobertura del trabajo realizado para poder cumplir con el objetivo de la auditoría, las áreas, las dependencias de la entidad examinadas, ¿no? Eso colocamos en el alcance. Y en la metodología, pues, debemos indicar cuáles han sido aquellas técnicas y procedimientos utilizados para fines de lograr el objetivo de la auditoría, ¿sí? Respecto al marco legal, debemos describir las disposiciones legales, ¿no? Eh, Primero que sustentan la creación de la entidad, ¿no? Y después toda aquella normativa relativa a las atribuciones o facultades asignadas a la entidad, ¿sí? Ahí también haremos mención a estas normas de auditoría operativa también, ¿sí? Eh, Respecto al marco legal del objeto de la auditoría, pues eh, describiremos el ordenamiento jurídico administrativo aplicables al objeto de la auditoría, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que esta norma debe estar vigente, ¿sí? Mucho cuidado con eso. A veces empezamos a trabajar con una norma, estamos ya haciendo nuestro trabajo de campo y después nos damos cuenta que esa norma había estado desactualizada o ya no estaba vigente, ¿sí? En el periodo de la auditoría, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre hay que ver, hay que fijarse la vigencia de la norma que esté de acuerdo al alcance de nuestro trabajo, ¿sí? Y siempre, nuevamente, recomendarles que hay que pedir el documento de aprobación, ¿no? Porque muchas veces nos dan normas internas con las que los mismos empleados trabajan, pero nunca ha sido aprobada. Entonces siempre es bueno pedir la norma, verificar que esté vigente en el alcance, en el periodo de alcance de nuestro trabajo y que esté debidamente aprobada, ¿sí? Bueno, respecto a la matriz de planificación, acabamos de hablar de la matriz, ¿no?
no es muy complicada su elaboración. Lo único que hay que tener cuidado ahí es que ya en la etapa de planificación, nuestro indicador debe estar debidamente aprobado por la entidad, ¿no? Ya debemos contar con ese documento donde nosotros les hemos hecho conocer el indicador con el cual vamos a medir eh, la auditoría operativa y también es bueno, ya les he dicho, tener ese, esa escala, ¿no? De puntaje que vamos a asignar para medir, ¿no? La eficacia de- del objeto de la auditoría, ¿sí? Bueno, respecto al apoyo de especialistas, esto en el caso de que se requiere un apoyo técnico, ¿no? Si no se va a contar con el apoyo eh, de de ninguna especialista, pues no hay ningún problema, ¿sí? Y respecto a la administración del trabajo, pues debemos incluir siempre el detalle del personal asignado a la auditoría, ¿no? Ahí va a estar el gerente, el supervisor, el auditor senior, auditores junior, dependiendo de la magnitud del trabajo. Y por último, los programas de trabajo, ¿no? Los programas de trabajo, detallando siempre todas aquellos procedimientos, ¿no? Que nos van a ayudar a cumplir el objetivo de la auditoría, ¿sí? Eso con respecto a la estructura del MPA. Mm, Con respecto a las demás auditorías, a los demás tipos de auditorías, creo que la única novedad aquí es el tema de la matriz de planificación. Pasemos a la ejecución de la auditoría operacional, ¿no? Ya tenemos el MPA, bueno, en teoría, ¿no? Porque ya sabemos que en la práctica empezamos la ejecución y recién estamos haciendo el MPA, ¿no? Terminamos la ejecución y estamos terminando recién el MPA, ¿no? Bueno, pero en teoría primero elaboramos el MPA, que es lo correcto, y pasamos a la ejecución de la auditoría, ¿no? Entonces, en esta etapa debemos aplicar los procedimientos establecidos en los programas de trabajo, ¿sí? Eh, de acuerdo a la norma 234 de la auditoría operacional, se debe obtener evidencia competente y suficiente, ¿sí? Que sustente los hallazgos y las conclusiones del auditor gubernamental. Y sobre todo, como estamos hablando de una auditoría operacional, que sustente nuestro pronunciamiento, ¿no? Porque en el caso de que el resultado sea ineficaz, por decirles, ineficiente, nosotros debemos detallar los factores que han ocasionado que el resultado sea negativo, ¿no? Y obviamente debemos tener el respaldo adecuado de ese pronunciamiento negativo que hagamos, ¿sí? Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado que esté bien respaldado a nuestro pronunciamiento. Después decimos que el trabajo del auditor consiste en obtener y examinar evidencia para arribar a conclusiones e informar sobre los objetivos del examen. Y la evidencia obtenida del desarrollo del examen debe sustentar los atributos de los hallazgos de auditoría, ¿no? Nos referimos a la condición, criterio, causa y efecto, porque hemos dicho que la auditoría operativa en nuestro informe se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte donde va a estar el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. Y en una segunda parte donde vamos a colocar aquellas observaciones de control interno que hayamos podido identificar durante el trabajo de auditoría, ¿sí? Entonces, va a contener también una parte de observaciones de control interno, que siempre hay, ¿no? Siempre hay en cualquier trabajo de auditoría, ¿no? El otro día una MAE, bueno, no era la MAE, el gerente financiero,
nos decía, licenciados, yo el año pasado no he tenido ni una sola observación de control interno. Pucha, eso me ha hecho sospechar, he dicho, no, medio raro. La auditoría que han hecho no han hecho una buena auditoría. O bueno, algo raro ha pasado aquí porque es imposible que no haya pues una observación de control interno porque somos humanos, cometemos errores, ¿no? Siempre, siempre, por más cuidado que tengamos, sí, siempre hay alguna cosita que se escapa. Entonces, esas observaciones pues las vamos a plasmar en el informe de control interno. Y por último tenemos la comunicación de resultados, ¿no? Esta se refiere ya al informe de la auditoría operativa, ¿no? ¿Qué nos dice la norma de auditoría gubernamental 235 respecto a la comunicación de resultados? Nos dice que el informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento, ¿sí?, sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría de manera individual o en conjunto. Y nos dice que para emitir un pronunciamiento sobre una gestión deficiente o negligente, necesariamente el objeto de la auditoría debe ser la gestión, ¿no? De eso ya hemos hablado el día de ayer, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho que si producto de esta auditoría operativa, cuyo objeto de auditoría es la gestión, y se determina cuyo resultado es una gestión deficiente o negligente, pues se debe emitir el informe con indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Producto de esa auditoría. Y también nos dice que las normas que los informes deben ser oportunos, completos, veraces, objetivos, convincentes, suficientemente claros y concisos, ¿no? Muchas veces nos recomiendan que no demos muchas vueltas, ¿no? A veces nos gusta ahí redundar mucho sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo en los informes, ¿no? Ser un poco más ejecutivos al momento de su redacción. Ahora, ¿cuáles son los productos de la auditoría operacional? ¿Sí? eh, Producto de una auditoría operacional se pueden emitir los siguientes productos, ¿no? Uno, el informe de auditoría operacional con su correspondiente pronunciamiento, ¿sí?, sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. Segundo, puede ser un informe preliminar de auditoría operacional con indicios de responsabilidad ejecutiva, siempre y cuando el objeto de auditoría haya sido la gestión y siempre y cuando el resultado haya sido que se ha determinado una gestión deficiente o negligente. Producto de este informe preliminar con índice de responsabilidad ejecutiva, si es que corresponde, se puede emitir un informe ampliatorio, si es que hay indicios de que más personas están involucradas, ¿no? Y posteriormente se debe emitir el informe complementario, ¿sí?, con indicios de responsabilidad ejecutiva. También, producto de este trabajo, pues se pueden identificar indicios de responsabilidad administrativa y a efectos de que estos indicios no prescriban, ¿sí? Si es que se ha encontrado estos actos en contra del ordenamiento jurídico que ya están prontos a prescribir, pues se puede realizar una nota administrativa, ¿sí?, a efectos de evitar su prescripción. Ahora, ¿cuál es la estructura del informe de la auditoría
operacional, ¿sí? Pues en la estructura tenemos los antecedentes, el objetivo, el objeto, el alcance y la metodología en un primer punto, ¿sí? En el segundo punto tenemos los resultados del examen que, ya les dije, se tiene que dividir en dos partes. La primera parte va a ser la relacionada al pronunciamiento y la segunda parte va a ser las deficiencias de control interno. Como verán acá, se divide en dos subtítulos, ¿no? Un primer subtítulo donde está el pronunciamiento y un segundo donde están las deficiencias de control interno. Y posteriormente vamos a emitir las recomendaciones correspondientes. ¿Qué vamos a decir en los antecedentes? En este acápite debemos mencionar que esta auditoría operacional fue realizada en cumplimiento del programa de operaciones anual, ¿no? O en cumplimiento del contrato de trabajo número tanto, si es que estamos hablando de una firma de auditoría externa, ¿no? En el objetivo debemos eh, exponer, ¿no? El objetivo del examen que ya se ha definido en el MPA, ¿sí? Que debe estar relacionado con el pronunciamiento, ¿no? De manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad, ¿no? En el marco de las normas de la auditoría operacional. En el objeto, ya sea que decidamos hacer sobre la gestión, vamos a poner la gestión, ¿sí? Ese va a ser el objeto, o puede ser alguna operación o actividad de algún área sustantiva, ¿sí? Esos serían los objetos de la auditoría operativa, como ya hemos comentado el día de ayer, ¿sí? En el alcance, el periodo que abarcó la auditoría, eh, la cobertura del trabajo realizado para cumplir con el objetivo de la auditoría y, en algún caso, si es que hemos tenido alguna limitación al acceso de la información, pues es bueno mencionarlo también en esta parte, ¿sí? Respecto a la metodología, pues ya sabemos, debemos indicar las técnicas y procedimientos de auditoría, ¿sí? Utilizados para el cumplimiento del objetivo de la auditoría. También se debe mencionar que nuestra auditoría consistió en verificar con evidencia suficiente y competente el grado de cumplimiento de los objetivos, metas, ¿sí? Eh, Debemos especificar también la información y la documentación que se ha revisado, los criterios utilizados, ¿no? También es importante describir acá el indicador, ¿sí? Que hemos utilizado, ¿sí? La fórmula que nosotros hemos aplicado, que hemos definido conjuntamente con la entidad auditada, ¿sí? Con los ejecutivos de la entidad auditada. Sí, Denis, te escucho, adelante. Doctor, estaba hablando de la nota administrativa, Sí, ¿no ve? Pero la nota administrativa es para que no se pueda concluir, o bueno, para evitar la prescripción de alguna responsabilidad, ya sea administrativa, penal, civil o ejecutiva, cualquiera, ¿no ve? no, la nota administrativa es exclusivamente para indicios de responsabilidad administrativa. Claro, pero cuando se está elaborando un trabajo de auditoría,
Sí, o sea, que tú dices donde que se una elabora auditoría y operativa la no se podría. auditoría, el trabajo de auditoría necesariamente tiene que finalizar con un informe o puede finalizar solamente con la nota administrativa. Puede finalizar solamente con la nota administrativa, ¿sí? Ya, Porque a ahí es efectos donde de, como la te decía, duda. a efectos, en teoría, ¿no? A efectos de evitar la prescriptibilidad antes, Exacto, porque puede ser que mientras estés realizando todo el trabajo de auditoría y hasta que lo termines, puede ser que prescriba ya, estos indicios de responsabilidad. Entonces, para evitar eso, pues se sugiere hacer esta nota administrativa y exacto. remitir a las instancias correspondientes, ¿sí? Claro, eso es mientras está elaborándose el trabajo de auditoría, se puede sacar la nota administrativa para que no prescriba las responsabilidades. Pero el proceso del trabajo de la auditoría finaliza después con un informe final. Claro, claro. O ¿Ya? sea, a Ahora, ver, si estamos entre hablando la de, complejidad de la auditoría, ¿qué pasaría si es que esta auditoría finalizara sin encontrar indicios, uno, y dos, si es que la auditoría se alarga demasiado por la complejidad, como unos 6, 7 años, que puede suceder? Y también prescribiría por el otro lado el tiempo de la duración de la auditoría. a ver, para empezar, una auditoría no puede durar 6, 7 años, imagínate eso, ¿no? Imposible, no podría ser. A ver, en segundo lugar, no sé si te estoy entendiendo bien tu pregunta. A ver, estamos haciendo una auditoría, ¿ok? Y en ese proceso identificamos indicios de responsabilidad administrativa que están a punto de prescribir. Entonces, a efectos de evitar la prescripción, pues hacemos esa nota administrativa y la mandamos a las instancias correspondientes, ¿no? En este caso, tendría que ser a la MAE para que la MAE mande al sumariante, ¿ok? Pero nuestro objetivo de la auditoría es otra. Entonces, continuamos nomás haciendo nuestro trabajo de auditoría, en este caso, la auditoría operativa, hasta concluir con el informe de la auditoría operativa. Y mientras tanto, ya hemos enviado la carta administrativa para pues que se tomen las acciones que correspondan, ¿sí? No sé si te entendí bien tu pregunta o a qué te refieres exactamente. A lo que me refiero, doctor, es el tema de que la nota administrativa no necesariamente tiene que suplir a lo que es el informe final de auditoría. Si bien con la nota administrativa uno puede evitar la prescripción de las responsabilidades, a lo que me voy es con la nota administrativa, puede ser en dos. En primer lugar, con la nota administrativa estás evitando la prescripción de la responsabilidad, pero llegando al final del informe de auditoría, se establece que no había responsabilidad, pero usted ya mandó la nota administrativa indicando que hay indicios. ¿Qué pasaría en este caso? Es que eso Ya no, inició, ¿no? es Ya que eso inició un no, no. proceso, ya mandó a la instancia judicial, digamos, o a la parte jurídica de la entidad para que inicie un proceso administrativo o no sé, judicial incluso, pero después determina con el informe final de que no había las responsabilidades. Entonces, ahí es donde yo voy en el choque de lo que podría existir como un mal manejo de la nota administrativa como tal, Es que mira, eso ¿no? no podría, es que eso no podría suceder. Si tú estás haciendo la carta administrativa, pues tienes suficiente evidencia para establecer indicios de responsabilidad administrativa. Por eso estás haciendo la carta administrativa. Si no estás seguro o si no cuentas con la evidencia suficiente para determinar los indicios, pues no podrías elaborar la carta administrativa, ¿sí? Porque correrías el riesgo de que al obtener la evidencia verifiques que no hay tal responsabilidad administrativa. Entonces, si tú vas a elaborar la carta administrativa, tienes que tener la suficiente evidencia como para determinar que hay indicios de responsabilidad administrativa. Y en ese caso, remitirla a las instancias pertinentes, como te digo, a través de la MAE,
tendría que ir al sumariante, ¿no? Para que dé inicio al proceso administrativo que corresponda. Entonces, si no tienes la documentación suficiente para determinar indicios de responsabilidad, pues no puedes elaborar esa carta administrativa, ¿ok? No sé si está claro, La palabra, doctor. si adelante, Amparo, Amparito, buen día. ¿Cómo está? Amparito, buen Sí, día. así es mi nombre. A ver, yo le voy a comentar un caso que tuve, tal vez el compañero le ha ocurrido lo mismo. ¿Tú eres auditora? Disculpa. Abogada, A ver, abogada, vamos a escuchar ya la parte legal, a ver. a ver, ¿qué nos ha pasado a nosotros en una institución? Nos han remitido una nota administrativa para iniciar un proceso. Estamos bien hasta ahí. Pero el proceso administrativo tiene su plazo, ¿no es cierto? No lo puedo hacer durar yo mucho tiempo. Sin embargo, la auditoría había transcurrido un año y el resultado de la auditoría no se hacía conocer porque el área de auditoría indicaba de que necesitaba más elementos para poder establecer una auditoría completa. Si bien es cierto, a un principio se ha mandado la carta administrativa haciendo conocer indicios, pero conforme se ha ido revisando, realizando la auditoría, han saltado más cuestiones que ameritaban mucho más análisis. Y tal vez es lo que le ha pasado al compañero en su experiencia, ¿no? De que la auditoría se ha prolongado. Como bien dice usted, una auditoría no puede durar 2, 3 años, pero lamentablemente en la vida actual, en nuestro diario vivir, se presentan estas situaciones, tal vez por muchos factores, ¿no? Por querer favorecer a las partes para que no salga el documento principal que pueda perjudicarlos dentro del proceso, o por descuido de los auditores, o porque de verdad amerita, ¿no? Más análisis, más objetividad el documento final. Eso es lo que me ha pasado. Ahora, no sé si usted en toda su experiencia ha tenido unos casos similares y cuál ha sido su proceder. ¿Me estás hablando sobre alguna auditoría que ha durado muchos años? Correcto. Como te digo, y como le dije al compañero, pues no, es que eso no puede haber. No puede ser que una auditoría esté ahí 2, 3, 4. No podría haber eso, ¿sí? Para eso pues tenemos el relevamiento de información, para eso tenemos la planificación de la auditoría, precisamente para evitar esos temas. O sea, no podría, como te digo, en mi experiencia nunca he visto una auditoría que dure tanto tiempo, ¿sí? Tenemos perfectamente planificados los tiempos que debe durar una auditoría y debe cumplirse esos tiempos. En algún caso excepcional se va a pedir una ampliación de tiempos, pero estamos hablando pues de 10, 15, 20 días, máximo un mes, digamos. ¿Sí? Eh, lo contrario significaría, como te digo, que no se ha hecho un relevamiento de la información o no se ha hecho una buena planificación para realizar la auditoría. Pero a mi criterio, como te digo, no puede ser que una auditoría se extienda tanto tiempo. No podría ser. ¿Sí? Muchas gracias por tu opinión, Amparito. Siempre es bueno tener la parte legal ahí Licenciado, también opinando al respecto. Sí, ¿quién me está hablando? ¿cómo estás? Roberto Monte le habla. Adelante, Roberto. Sí, prácticamente al comentario que estaban analizando, la auditoría tiene una planificación que es elaborada a detalle y hay un memorándum que estipula y condiciona todo el tiempo con un cronograma. Sí, se puede ampliar, pero no es pues por mucho tiempo porque la emisión de resultados tiene que ser de manera planificada. Y en cuanto a a las ampliaciones, prácticamente también hay responsabilidad. Ya en el sector público hay plazos de presentación a instancias correspondientes, como es la Contraloría y también a otras instancias. Entonces, no lograría, digamos, entender de que haya una extensión de auditoría por más de, de 4 o 5 meses, porque está planificado.
Entonces también tiene un segmento de responsabilidad administrativa en ese sentido. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quisiera opinar algo al respecto? Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, porque estos comentarios, ¿no? La participación de sus experiencias, pues, hace mucho, ¿no? Para los demás participantes que tal vez no han tenido esta experiencia o están pasando algo similar. Entonces, enriquecemos de esta forma, ¿no? El conocimiento de todos. Bueno, estábamos hablando de la estructura del informe de auditoría, ¿no? A ver, vámonos a los resultados del examen, ¿sí? Ya habíamos dicho que en una auditoría operativa este resultado se va a dividir en dos partes, ¿no? Una primera donde está el pronunciamiento y una segunda donde estén las deficiencias de control interno. En el pronunciamiento, ya hemos dicho, se debe emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento del objetivo, ¿sí? Que haya sido definido en el memorándum de planificación, ¿sí? Este pronunciamiento debe ser referente a la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría, ¿sí? Si es que el resultado final de esta auditoría operativa diera lugar a un resultado negativo, es decir, el resultado ha sido que el objeto de auditoría es ineficaz, ineficiente, que ha tenido falta de economía o inefectividad. En este caso, en el informe debemos especificar las causas que dieron lugar a este resultado negativo. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta. Además que en el pronunciamiento también es bueno colocar el indicador que hemos utilizado y el resultado producto de la aplicación de ese indicador. Y bueno, en el segundo punto ponemos las deficiencias de control interno, ¿sí? Eh, que ya sabemos que estas deben contener los atributos, ¿no? De condición, criterio, causa, efecto y su recomendación. Bueno, en la recomendación, pues debemos mencionar ah, que la máxima autoridad ejecutiva debe expresar, ¿no? Su aceptación a cada una de las recomendaciones formuladas en el informe y debe presentar el cronograma de cumplimiento de las mismas, ¿sí? Eso respecto a la estructura del informe de auditoría operacional. Aquí creo que la novedad está en el tema del pronunciamiento, ¿no? Que en una auditoría operativa, en el acápite referido a los resultados del examen, debe existir una parte donde nosotros emitamos nuestro pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. Hablemos un poco sobre la responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Ya habíamos dicho que producto de esta auditoría operativa, siempre y cuando el objeto de auditoría sea la gestión, que la gestión involucra a todas las operaciones, tanto de las áreas sustantivas como administrativas, ¿sí? Si es que producto de esa auditoría operativa se determine que ha existido una gestión eh, deficiente o negligente, pues esto puede dar lugar
a indicios de responsabilidad ejecutiva. Pero veamos un poquito las normas que nos hablan sobre la responsabilidad ejecutiva, ¿no? A ver, empecemos diciendo que en las normas de auditoría operacional, en la parte relativa a la comunicación de resultados, se establece que cuando corresponda, el auditor gubernamental se pronunciará sobre la gestión negligente o deficiente, ¿sí? Necesariamente tiene que ser sobre la gestión. Con base en el informe de auditoría operacional, en el que se califique de gestión como deficiente o negligente, el Contralor General del Estado puede emitir el dictamen de responsabilidad ejecutiva. ¿Sí? Lo previsto en estas normas de auditoría operacional, pues es concordante con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, ¿sí? En el artículo 213, que señala textualmente lo siguiente: la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de que ellas, en las que el Estado tenga participación o interés económico, la Contraloría estará facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Esto significa que la Contraloría General del Estado está facultada a determinar indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Estos indicios de responsabilidad ejecutiva podría ser uno de los productos de la auditoría operacional, cuyo principal objetivo es emitir pronunciamientos sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad de las operaciones según corresponde. La ineficacia, ineficiencia o falta de economía en las operaciones ejecutadas por la entidad podría dar lugar a la conclusión a la que podría arribar el auditor gubernamental sobre una de las causales para el establecimiento de los indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Conforme dice o menciona el artículo 30 de la Ley 1178. ¿Qué dice este artículo 30 de la Ley 1178? Dice lo siguiente: se establece que la responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad ejecutiva no rinda las cuentas a que se refiere el inciso C del artículo 1 y el 28 de la reciente ley, es decir, de la Ley 1178. ¿Qué dice el inciso C del artículo 1 de la Ley 1178? Dice: lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Y eso nos dice ya el artículo 1 de la Ley 1178. ¿Y qué nos dice el artículo 28 de la Ley 1178? Nos dice: todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, dice, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de acción u omisión. Se presume la solicitud de las operaciones de actividades realizadas por todo servidor. Se presume la licitud, ¿no? Aquí hay un error. Se presume la licitud de las operaciones de actividades realizadas por todo servidor, mientras no se demuestre lo contrario. Aquí está bien clarito, ¿no?
para establecer indicios de algo, pues, tenemos que tener la suficiente documentación para establecer esos indicios, ¿sí? Yo muchas veces he visto colegas que agarraban y establecían indicios de responsabilidad y cuando revisaba la documentación de respaldo, pues no estaba adecuadamente sustentada, ¿no? Y es bien complicado establecer indicios de responsabilidad, ¿sí? Eh, para, bueno, poniéndonos del otro lado a una persona que le lleguen indicios de responsabilidad sin motivo. Yo recuerdo un amigo, un compañero, lo nombraron jefe de contabilidad. Sí, lo nombran jefe de contabilidad y antes de que termine el mes, le llega ya directamente del sumariante, si saben quién es el sumariante, ¿no? El que debe llevar a cabo el proceso administrativo en la entidad pública. Le llega ya directamente del sumariante para que presente descargos por un proceso administrativo. Y mi amigo me llama, me dice, Rodrigo, mira, me ha llegado esto, me dice, ¿no? Cuando leo le estaban queriendo iniciar un proceso administrativo por no haber enviado a tiempo los estados financieros al Ministerio de Economía. Pero en esa época, el que no mandó a tiempo era el anterior contador. O sea, mi amigo ni siquiera estaba en el cargo al momento de enviar, ni siquiera él había firmado la nota de enviar estos estados financieros. Entonces, obviamente mi amigo pues se puso mal, ¿no? Que tenías en un proceso administrativo sin, sin motivo, sin motivo, pues a cualquiera pues le causa molestia, indignación, ¿no? Y con justa razón pues mi amigo fue a reclamarle al abogado y el abogado, o al sumariante, el sumariante, bueno, ha hecho que, sí, no, es que esto lo ha hecho la técnica que me está ayudando, sí, no se ha fijado bien las fechas, las firmas. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado, hay que verificar bien la evidencia, ¿sí? Para poder determinar indicios de cualquier tipo, ¿sí? No solo la administrativa, la civil también es muy importante, ¿sí? Tenemos que estar seguros de que hay indicios de responsabilidad. Si estamos seguros, pues sí, vamos a remitir por los canales correspondientes para que se inicien los procesos. Pero si no estamos seguros, como auditores, pues no podemos hacer que se inicie algún proceso eh, en el cual no estamos nosotros seguros de que sea responsable la persona contra la cual estamos dictaminando indicios de responsabilidad. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, eso para mis amigos, mis colegas, auditores. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que se presume la licitud de las operaciones de actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario. El término servidor público utilizado en la presente ley se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que forman parte. Eso nos dice el artículo 28. Además, nos dice que la autoridad o ejecutivo que incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos D, E o F del artículo 27 de la presente ley, seguimos hablando de la ley 1178, cuyo texto es el siguiente, dice, ¿no? El artículo 27. Cada entidad del sector público elaborará
en el marco de las normas básicas dictadas por órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control interno regulados por la presente ley y los sistemas de planificación e inversión pública. ¿Qué dicen los incisos D, E y F? El inciso D. Con fines de control externo posterior, las entidades sujetas al control gubernamental deberán enviar a la Contraloría copia de sus contratos y de la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los 5 días de haber sido perfeccionados. El inciso E. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal a cada entidad con el patrimonio propio de autonomía financiera, entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella y a la Contraloría General del Estado y pondrá a disposición de la Contraloría General de la República los estados financieros de la gestión anterior junto con las notas que correspondieron y el informe del auditor interno. El inciso F. La máxima autoridad colegiada, si lo hubiera, y el Ejecutivo Superior de cada entidad responderán ante la Contaduría General de la República por el respeto ante la Contraloría General de la República, ¿no? Por el respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna y esta por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo. Es decir, todos estos incisos se refieren a la máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? Que la máxima autoridad ejecutiva es la que es la responsable del cumplimiento de estos incisos. Si se encuentra que las deficiencias de negligencia de la gestión ejecutiva son de mucha magnitud, que no permiten lograr dentro de las circunstancias existentes resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía. En estos casos se aplica la sanción prevista en el inciso G del artículo 42 de la Ley 1178. ¿Qué dice el inciso G del artículo 42 de la Ley 1178? Establece lo siguiente. En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General de la República, este podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que esta dirección colegiada no estuviera involucrada en las deficiencias observadas, y a la autoridad superior que ejerce presión sobre la entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo. Y si fuera el caso de la dirección colegiada, ¿sí? Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que adquiera él en el lugar informado, ¿no? Entonces, de acuerdo a este artículo, al artículo 42 de la Ley 1178, pues la sanción, ¿sí?, por la responsabilidad ejecutiva es la destitución, ¿no? La destitución da lugar a la destitución, ¿sí? Por eso les comentaba el día de ayer que hablando desde el punto de vista del auditor interno, pues es medio complicado elaborar una auditoría operativa a la gestión, ¿sí? Si bien sabemos que las unidades de auditoría interna tienen independencia, ¿sí? Pero el programar, hacer una auditoría operativa a la gestión, pues obviamente puede llamar la atención del máximo ejecutivo, ¿sí? Porque sabemos que si el resultado es negativo de esa auditoría operativa, pues puede dar indicios a responsabilidades ejecutivas, ¿sí? Entonces, medio complicado para una unidad de auditoría interna hacer este tipo de auditorías operativas, ¿sí? Yo creo que es más factible que este tipo de auditorías operativas a la gestión, pues, la realice la Contraloría, ¿sí?, General del Estado. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos acá? Dice, adicionalmente, según el artículo 35 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23.318A, la gestión de una autoridad o ejecutivo puede ser considerada eficiente o negligente cuando
no se ha realizado, puede ser considerado deficiente o negligente. Aquí muchos errores en el texto. A ver, deficiente o negligente, ¿cuándo? No se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración de contabilidad e información gerencial, control interno, incluyendo auditoría interna y asesoría legal, y una evaluación técnica del personal que garantice mantener en el trabajo a los servidores cuya capacidad sea comprobada. Que la gestión no haya sido transparente y las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad no se han ajustado oportunamente conforme a los resultados y problemas indicados por el sistema de información o no son concordantes con los lineamientos fundamentales establecidos por la entidad cabeza de sector. Y no se ha logrado lo que nos interesa en la parte de la auditoría operativa, que no se ha logrado los resultados razonables en términos de eficacia, economía o eficiencia. ¿Sí? Entonces, producto de la auditoría operativa, si se determina que no se han logrado resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia o economía, pues daría lugar a indicios de responsabilidad ejecutiva. ¿Qué nos dice las normas de auditoría operativa respecto a la gestión deficiente o negligente? La norma de auditoría operacional número 235 señala que para emitir un pronunciamiento sobre una gestión deficiente o negligente, necesariamente el objeto de la auditoría deberá ser la gestión, ¿sí? Es decir, si mi objeto de auditoría es un proceso de un área técnica o una actividad de un área técnica y el resultado de esa auditoría operativa de esa actividad del área técnica sale ineficaz o ineficiente, yo no podría establecer indicios de responsabilidad ejecutiva por ese resultado negativo. ¿Por qué? Porque el objeto de la auditoría no ha sido la gestión, ha sido simplemente una actividad de alguna unidad sustantiva, ¿sí? Para que se pueda establecer indicios de responsabilidad ejecutiva, el objeto de la auditoría debe ser la gestión, es decir, todo, todos los objetivos de todas las unidades, tanto sustantivas como administrativas, ¿sí? Si mi objeto de auditoría es eso, ¿sí? Y es ese universo y se determina ineficacia o ineficiencia de las operaciones, pues ahí sí se podría establecer indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Pero si determinamos que una actividad o un proceso de un área sustantiva es ineficaz o ineficiente, simplemente lo mencionamos en nuestro informe de auditoría operativa en la parte del pronunciamiento. ¿Cuál es la estructura del informe preliminar de auditoría operacional con indicios de responsabilidad ejecutiva? Pues la estructura de este informe debe mencionar en la primera parte los antecedentes, objetivo, el alcance, eh, la metodología, ¿sí? En este punto, el contenido de este punto debe ser similar al expuesto en el informe de auditoría operacional con pronunciamiento. Sí, vamos a poner prácticamente la misma información. Después tenemos el hallazgo con indicios de responsabilidad ejecutiva. Aquí ya debemos redactar el hallazgo con indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Que, bueno, debe ser considerando toda la información que hemos obtenido, ¿sí? Producto de la auditoría que se ha desarrollado. Debe ir también una parte de, o un subtítulo de conclusión, ¿sí?
Y por último, debe ir ya a la parte de la recomendación, ¿sí? Eh, donde debemos hacer mención a los artículos 39 y 40 del Decreto Supremo 23.215, ¿sí? Es decir, que el contenido de este informe preliminar de auditoría debe ser de conocimiento de los presuntos involucrados, ¿sí? Para que en un plazo de 10 días hábiles, a partir de su recepción, pues remitan sus aclaraciones y justificaciones, ¿sí? A los hallazgos del informe de auditoría, ¿ok? Esto con respecto al informe preliminar, ¿no? Ahora, también sabemos que producto del, de, mm, de que estos involucrados presenten sus descargos, pues se puede realizar un informe ampliatorio contra otros posibles involucrados, ¿sí? La estructura del informe ampliatorio es similar a esta, ¿no? Va a estar los antecedentes, otro acápite que diga ampliación de indicios de responsabilidad y por último la recomendación, ¿sí? En la parte de la ampliación de los indicios de responsabilidad, pues cuando se trate de nuevos presuntos involucrados, se debe exponer primero el hallazgo íntegro del informe preliminar, porque no se olviden que este informe va a ser de conocimiento de los nuevos involucrados, entonces es necesario que ellos tomen conocimiento de la observación que ha dado lugar a estos indicios de responsabilidad, ¿sí? Que han sido reportados en el informe preliminar. Y ya posteriormente, recién, se debe exponer los argumentos que respaldan la ampliación de los indicios de responsabilidad, ¿sí? De igual manera, debemos emitir una conclusión y una recomendación, de igual manera, haciendo mención a los artículos 39 y 40 del Decreto Supremo 23.215. Y por último, pues ya sabemos, debemos elaborar un informe complementario, ¿sí? Eh, de este informe con indicios de responsabilidad ejecutiva, donde se ratifique, ¿no? O se levanten estos indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la responsabilidad ejecutiva que puede surgir a raíz de esta auditoría operativa, ¿no? Pero ayer ya les comenté al respecto, la verdad, en todos mis años de experiencia que he tenido en la entidad pública, de 20 años, pues la verdad nunca he visto la realización de bueno, primero no he visto la realización de una auditoría de gestión operativa y tampoco que se establezcan indicios de responsabilidad contra algún ejecutivo. Seguramente alguno de ustedes sí ha tenido esa experiencia, ¿no? Tal vez también en la Contraloría han debido determinar alguna vez indicios de responsabilidad ejecutiva, pero les digo, desde la óptica del auditor interno, que es donde ha estado mayormente mi experiencia laboral, pues no he visto este tipo de determinación de indicios de responsabilidad. Por lo que ya les había comentado anteriormente, ¿no? Medio complicado elaborar para un auditor interno eh, una auditoría operativa a la gestión, ¿no? Más que todo por eso. Bueno, y ya pasando a otro tema, eh, respecto a la normativa, sí, relacionada a la auditoría operativa. Si hablamos de normativa internacional, pues debemos hablar de una conferencia interamericana de contabilidad que se ha realizado en la ciudad de Panamá,
Pero esta conferencia pues ha sido en la década de los 70, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el año 1979 se ha realizado esta conferencia interamericana de contabilidad, donde se ha expuesto, ¿sí? Tres normas relativas a la auditoría operacional, ¿no? Teníamos por una parte las normas personales, después las normas relativas a la realización del trabajo y las normas relativas al informe, ¿sí? En las normas personales nos hablaba de que el auditor operativo, ¿sí? Es decir, el auditor que realice la auditoría operativa debe ser eh, una persona titulada, ¿no? Debe tener un título profesional, ¿sí? Eh, con la capacidad profesional para ejercer la auditoría operativa. Después nos hablaba que este auditor debe realizar su trabajo con el debido cuidado y diligencia profesional y que siempre, ¿no? Siempre este auditor debe mantenerse en una posición de independencia, ¿no? A fin de garantizar la imparcialidad de su opinión, ¿sí? Eso nos decía esta conferencia respecto a las normas personales. Respecto a las normas relativas a la realización del trabajo, pues mencionaba que se debe realizar la planeación, la supervisión adecuada, ¿sí? Eh, que se debe realizar un adecuado estudio y evaluación del sistema de control, ¿sí? Eh, Además, se debe determinar la oportunidad de los procedimientos a aplicar, ¿sí? Y también mencionaba que se debe comprender, ¿no? Las tareas, ¿sí? Realizadas en la entidad, más específicamente en la unidad a la cual se va a realizar el trabajo de la auditoría operativa. Y respecto a las normas relativas al informe, pues nos decía que el informe debe ser oportuno, ¿no? Debe tener ciertas características, ¿no? Entre esas debe ser oportuno, veraz, íntegro, conciso, ¿sí? Que además este informe debe precisar el objeto de la auditoría, ¿sí? El alcance, ¿sí? Que se debe indicar los hechos, las circunstancias analizadas, se debe describir los procedimientos utilizados, ¿sí? Y se debe emitir en orden, ¿no? Las recomendaciones sugeridas, ¿no? Si ustedes quieren verlo en su integridad, estas normas, pues las encuentran en internet, ¿sí? Simplemente pongan ahí normas de la 13ª Conferencia Interamericana de Contabilidad realizada en Panamá. Ahí les va a salir. Fíjense una que es del año 1979 y ahí van a poder ver a detalle, ¿no? En su integridad lo que mencionan estas normas con respecto a la auditoría operativa, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Sí, Licen, buen día. Yo quería consultar en estos casos, ¿cuáles son los criterios que toman los auditores para determinar las gestiones a auditar?
Justamente en mi oficina nos están haciendo una auditoría operacional y nos mandaron un primer requerimiento que decía todos los reclamos ingresados del 2020 a la fecha. Después volvieron a hacer el requerimiento y dijeron, no, desde el 2022 nomás. Entonces, del 2020 al 2024 ya han pasado 4 años, incluso el tema de la responsabilidad creo que ya hubiera prescrito, ¿no? Entonces, si tienen parámetros o si tienen reglas, lineamientos para determinar qué auditoría sí, qué auditoría, o sea, qué gestión sí, qué gestión no. Esa era mi pregunta, Liz. Gracias, Patricia. Buenos días. Bueno, mira, ayer un poquito estábamos hablando de cómo surgía la auditoría. Una auditoría puede surgir de dos maneras. Una, a través de un relevamiento de información que haga el jefe de auditoría, donde él, a su criterio profesional y a su experiencia, pues determine cuáles son las áreas donde se necesita realizar una auditoría operativa, o puede ser también que este trabajo de auditoría se realice a requerimiento del máximo ejecutivo, ¿ya? Ahora, generalmente cuando son auditorías así que te piden de gestiones pasadas, generalmente, no, no siempre, pero generalmente es cuando ingresa un nuevo ejecutivo y quiere saber cómo se han realizado las operaciones en la gestión del anterior ejecutivo. Entonces ahí pues puede solicitar que se haga una auditoría de gestiones pasadas, ¿sí? Eh, Esa es la manera más o menos, Patricia, cómo se determina el alcance de la auditoría. Sí, es como tú dices, sí, muchas veces te piden o el alcance de la auditoría es de gestiones pasadas, ¿sí? Pero puede ser muchas veces porque esa auditoría la está pidiendo el máximo ejecutivo para saber cómo se han realizado las operaciones en las gestiones anteriores a la suya. Sí, puede ser tal vez por eso, Patricia. No sé si tienes alguna otra consulta. No, está bien, Lisa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces con eso estaríamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y pues será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. En la boca también hay cándida. Ay, en la boca. En la boca hay. Ya pasan lubricante, no se verá. No hay que ponerse quitar perfumes ni con nada, dice. Ya. Eso también altera la flora vaginal. Vos me pones así y con eso pones. Bien. Roberto, estás con tu micrófono abierto. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Rodrigo Ñáñez. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Nos vemos en una próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aparicio Amparito. Arandia Valeria. Presente, buenos días. Buen día, muchas gracias. Asturizaga Edwin. Señorita, buenos días, presente. Buen día, muchas gracias. Asturizaga Christopher. Presente en sala, tenga muy buen fin de semana, estimada Natalie, muy buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Daza Denis. Presente en sala. Muchas gracias. Escobar Porfirio. Gareca Nadia.
Presente en sala, buenos días. Buen día, muchas gracias. Macedo Patricia. Presente en sala. Muchas gracias. Martínez Víctor Hugo. Presente en sala. Muchas gracias. Omonte Roberto. Ríos Chiche. Rocha Javier. Presente. Gracias. Tapia María. Torres Patricia. Presente en sala. Uñoja Kevin. Presente. Muchas gracias. Zuluaga Jaime. Presente, buenos días, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias.